Hola, ¿cómo están? Gente bonita, mi nombre es Jessica Toski, muchas gracias por estar aquí. Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial, es Mariana, ahorita ya se va a presentar con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema que pues me parece muy importante para las personas que en algún momento hemos ido a vivir a otro lugar porque tiene un impacto importante en nuestras vidas. Entonces, bueno, voy a dejar que se presente. Mariana, por favor. Hola Jessica, muchas gracias primero que nada por la invitación a participar en tu espacio. Me da mucho gusto pues poder tener esta oportunidad de platicar contigo y de presentarme también, ¿no? Yo soy inmigrante, como muchos de los tal vez seguidores tuyos, personas que estamos pues en el extranjero, ¿no? Creando una experiencia profesional, personal, en fin, de vida. Y aquí está, aquí me encuentro yo en donde ejerzo pues un papel, vamos a decir, en la vida de muchos inmigrantes latinos, porque pues soy maestra de francés, soy profesora y llevo aproximadamente 5 años de dar este acompañamiento en línea, ¿no? A muchos estudiantes que por motivos del destino decidieron emigrar, ya sea a Quebec, también en Francia, bueno, en un país francófono, y pues están en este proceso, ¿no? De aprender un nuevo idioma, pero también de adaptarse a una nueva cultura. Claro, sí, es como, a veces son como muchas cosas a la vez, ¿no? Y creo que justo el hecho de que tú y yo hemos pasado por esos procesos también nos da como una visión, yo creo que es como un plus a la hora de poder interactuar también con las personas que están pasando por esos procesos. Ujú, Totalmente, sí. totalmente. Y bueno, entonces tú nos comentas ahorita, pues efectivamente tienes tu canal en donde haces contenido con respecto al aprendizaje del francés, ¿no? Tú también lo aprendiste en algún momento y a mí me llama mucho la atención cuando veo tus videos, que a mí me parece que tu pronunciación es súper buena, ¿no? Es muy buena la pronunciación del francés y pues lo aprendiste en la edad adulta, entiendo, ¿no? Cuando también hiciste como este viaje para como conocer otra cultura y demás y te quedaste a vivir y entonces fue que empezaste a aprender el francés ya en tu edad adulta, ¿cierto? Sí, aprendí francés a mis 25 años. Fue el primer contacto que tuve real con el idioma. Antes de ello, que sabía decir oui, creo que era como que lo máximo, ¿no? Te agradezco mucho por comentarme lo de mi pronunciación, pero también quisiera ya hacer una pequeña, un pequeño paréntesis ahí, porque si hay mucha gente que me dice, wow, Mariana, tu pronunciación, y a veces el hecho de tener estas, pues más que nada, comentarios, obviamente a uno lo hacen sentir muy bien, es muy bonito que me digan eso, pero tampoco es algo que yo quiera tal vez como decirle a todos, ¿no? Tienes que pronunciar perfectamente. Es algo que creo que es bien importante y qué bueno que te tocaste el tema desde el principio, porque muchas personas tienen este temor, este miedo, esta vergüenza, ¿no? De al momento de hablar un idioma extranjero, un segundo idioma, un tercer idioma, pues de notar en sus palabras que tenemos un origen, ¿no? Una raíz, en este caso, pues hispana. Y lo importante en este sentido es comunicarse, ¿no? Comunicarse, pertenecer y sentir que el nuevo idioma que hablemos con acento o sin él es una parte de nuestra identidad y al tener un acento pues también demostramos que tenemos un origen, ¿no? Y que somos pues orgullosamente hispanos. Así que sí, ahora regresando a lo que me comenté de mi aprendizaje del francés, lo aprendí precisamente en Francia. Es Ujú. por eso que muchos me dicen, tienes un acento que pues vivo actualmente en Quebec, ¿no? Aquí tenemos un, el mismo francés, eso siempre también me gusta decirlo, el mismo francés, pero con acentos, pronunciaciones y algún, vaya, vocabulario diferente, ¿no? Pero sí, aprendí el francés en Francia, lo aprendí en la calle, trabajando, ahora platicaremos tal vez un poquito de eso, pero fue un aprendizaje empírico. No tuve la oportunidad de ir a la escuela a aprender francés, pero sí se me dio la oportunidad de aprenderlo pues en la vida, ¿no? Con personas que fueron integrándose y a los que yo siempre les llamo son mis maestros de francés. Ay, qué lindo. Y fíjate,
efectivamente coincido contigo, es súper importante hablar de esto, porque justo eso fue como un poco la inquietud que a mí me surgió, porque lo viví también, ¿no? Al principio de tener este temor a la pronunciación, ¿no? Y al acento sobre todo. Y lo veo en las gentes, en las personas con las que trabajo. Yo como hago aquí, trabajo intervención psicosocial y trabajo con muchas personas que están en procesos migratorios, ¿no? Que han migrado y este es un gran temor, ¿no? Y creo que el hecho de que tú lo digas como profesora de francés, como experta en gente que ves todo el tiempo que quiere aprender francés, que no es el objetivo principal, ¿no? De no tener un acento, de tener una pronunciación perfecta. Creo que eso es como muy eso puede ayudar mucho a las personas a realmente perder a veces este posible miedo que se pueda tener como a la hora de aprender el francés, ¿no? Porque no es fácil, pero justo dijiste otra cosa importante, ¿no? El objetivo es comunicarse, ¿no? Que las otras personas puedan también entenderte, tener una conversación, transmitir tus ideas, tus emociones. Sabemos que a veces no es como lo haríamos en nuestro idioma de nato, ¿no? Pero al final también podemos llevarlo, ¿no? Podemos hacerlo en otro idioma, en un segundo idioma, ¿no? Ok, bueno, entonces justo, fíjate qué curioso, dices, bueno, yo no fui a la escuela, ¿no? Para aprender el francés, lo aprendiste en la escuela de la vida, ¿no? Y de ahí, ahora a través de los años, pues al final, ahora tú das clases, ¿no? Entonces creo que es un gran también ejemplo de que no siempre la escolaridad tiene que ser formal, ¿no? La educación no siempre tiene que ser formal, es una gran ayuda también, pero hay otros medios por donde podemos aprender lo que quisiéramos en este caso, el idioma, ¿no? Y hace ratito justo les decía, bueno, ¿por qué este video? Y justo ahorita pues estamos entrando en el tema. Para mí es bien importante como trabajadora de la salud mental, ¿no? Y emocional, eh, hablar de esto porque veo que impacta mucho el hecho de aprender o no un idioma a las personas que hacen la inmigración. Lo he visto en varios sentidos de gente, por ejemplo, que lleva muchos años viviendo aquí y que no hablan el idioma, que no hablan el francés y veo cómo esto tiene un gran impacto a, pues a su integración, ¿no? Que realmente no se han dado la oportunidad de conocer porque pues hay miedo de salir, no se sabe cómo pedir algo, ir al súper, pedir servicios básicos y eso tiene como un gran impacto social. Tú, por ejemplo, cuando llegas a Francia, ¿no? Y empiezas a trabajar, ¿cómo fue tu proceso de no ser francés y empezar como a decir cosas? ¿Pasaste también por estos miedos, como estos maestros de los que nos hablabas ahorita que te enseñaron, ¿no? Que con los que aprendiste el francés? ¿Cómo fue para ti vivir como este proceso de ir aprendiendo o adquiriendo un segundo idioma? Fue difícil, ¿no? Con las palabras que tienen que ser, ¿no? Fue difícil. Quien te diga que vas a ir por algún camino y que va a ser fácil, pues te está mintiendo, ¿no? Al contrario, creo que cuando uno aprende bien, tiene que aprender a aceptar las dificultades. En este caso me refiero al idioma, ¿no? Fue difícil porque yo llegué sin una formación de base, con ningún respaldo en el pasado del idioma. Yo me fui a la aventura a Francia. eh, un poquito en contexto, me fui después de haber, pues tenía yo amigos, ¿no? Que habían viajado en el mundo. Yo vengo de Yucatán, en México, y tenía amigos que se habían ido, pues, de intercambio a China, África, Francia. Entonces, tenía como que esta inquietud, ¿no? Lamentablemente, a ellos se les dio la oportunidad, pues, más jóvenes, ¿no? A los 15 16 años. Pero a mí, pues, situaciones económicas, familiares, pues no tuve la oportunidad de salir del país, ¿no? Cuando era yo una estudiante. Cuando termino mi carrera, me toca pues trabajar, porque a final de cuentas vengo de una familia de clase media normal en México, y pues sí, me toca trabajar. Em, yo creo que cuando empiezo a ejercer la carrera que estudié en México, que fue comunicación, ciencias de la comunicación, Mm, empiezo a tener como que una cercanía todavía más con el hecho de viajar, ¿no? Porque al final de cuentas yo empiezo a ver pues a mis compañeros de la universidad que también se iban de viaje y yo no tenía en ese momento los medios económicos para salir del país mm, y me dije, ¿qué tengo que hacer o cómo le voy a hacer para lograr irme de México, ¿no? Digo, no es que yo no quisiera estar en México, yo quería descubrir el mundo. mm, Amo todo mi corazón, ¿no? Y creo que el hecho de regresar cada vez ahí es para mí,
lo más bonito, ¿no? Lo más revitalizante, pero quería irme a la aventura. Entonces, trabajé durante un año completo en 4 trabajos al mismo tiempo. Mm. Casi no dormía, claro, eran los 20 años, ¿no? Cuando tenemos 20 años, no pasa nada, puedes Horrible. dormir 2 horas al día y no pasa nada. Pero sí fue, ahora que lo pienso, digo, si hoy me pongo un objetivo como el que me puse en ese momento, creo que no podría. O sea, yo trabajaba, tenía turnos en la radio, yo trabajaba en la radio. Entonces era suplente de locutores o de programadores de radio. Entonces habían turnos bien complicados porque la radio pues, donde yo trabajaba funcionaba 24 horas, ¿no? Entonces era Ujú, tener que estar ahí a las de 12 de la mañana a 4 de la mañana, irme a dormir de 4 a 8 de la mañana, empezar a trabajar a las 9, salir del trabajo a las 2, irme al otro trabajo a las 3. Entonces era todo el día estar pues en movimiento, ¿no? Logré ahorrar y logré pues prácticamente comprarme mi boleto para irme a Francia. En Francia, yo llegué con una visa, porque justo antes de irme a mi viaje, que en un principio debía de durar 2 meses, me iba de pata de perro 2 meses, ¿no? Como decimos. Se me dio la oportunidad de que el gobierno en ese entonces de México y Francia acababan de firmar un acuerdo para proporcionar a los mexicanos entre 18 y 20 y tantos años una visa que se llama visa Vacances Travail, vacaciones y trabajo. Y pues yo me fui a la Ciudad de México a tramitar mi visa. ujú, Me la dieron, fui de las primeras, creo que fui la primera generación de esas visas. Y en esa visa te venía ahí bien bonito, ¿no? Que decía, puedes entrar a Francia, puedes trabajar ujú, o no. Es una visa pero te puedes quedar un año completito en Francia. ujú, Me fui a Francia y en Francia yo empecé pues prácticamente de cero. La primera persona con la que tuve contacto era un amigo mío en Francia. Entonces, él hablaba español y él me ayudó muchísimo para conseguirme pues una serie de entrevistas de trabajo en donde yo iba a poder tomar fotos en la montaña. Yo era fotógrafa en México. Mi cuarto trabajo era ese, era fotógrafa. Todos los fines de semana me iba a la iglesia de mi pueblo a tomar fotos de bautizos, primeras comunión, lo que hubiera. Entonces yo de ahí la verdad es que la fotografía siempre ha sido un oficio muy generoso. Entonces a mí me ayudó muchísimo en mi época de estudiante, ¿no? Vendía mis fotos y bueno, en Francia, como vivía yo en los Alpes, me llegué a los Alpes a vivir con este amigo, em, él me comentó que en las estaciones de esquí, pues siempre solicitaban fotógrafos. Entonces ujú, metí mi solicitud de trabajo y ahí puse, pues no hablo francés, pero hablo español y me defiendo con el inglés, ¿no? Y me contacta una persona, un dueño de ¿cómo se dice? Un estudio fotográfico. Me dice, pues vente, vamos a hacer la prueba, ¿no? Y yo fui y mi trabajo era convencer a los turistas de tomarse fotos para que después no las compraran, ¿no? Entonces, imagínate estar convenciendo a franceses en inglés en inglés masticado y en español para que se tomaran fotos conmigo, ¿no? La verdad es que ese trabajo fue la cosa, digo, económicamente fue la cosa más catastrófica para mí porque no, pues no logré realmente, no lo logré, ¿no? No logré hacer sí hacía ventas muy pequeñas, pero no me alcanzaba para nada. Sin embargo, creo que toda la frustración que yo tenía en ese momento de no hablar el idioma, no sentir que pertenecía, porque yo me sentía un bicho raro completamente, una mexicana perdida en la montaña, en los Alpes, viviendo en una casa con 10 fotógrafos, porque la empresa nos daba una casa. Entonces, tratando de comunicarme con ellos en mi inglés escolar, ¿no? Entonces todo eso era en ese momento para mí frustrante. Yo decía, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? ¿Qué ujú, estoy haciendo? O sea, yo me sentía deprimida. Recuerdo que una noche el jefe de la empresa hizo una cena en un restaurante para todos los fotógrafos, ¿no? Nos dijo, pues vengan a cenar. Llegamos y ellos se pusieron a jugar
el francés es muy de juegos de mesa, ¿no? Entonces se pusieron a jugar en el restaurante un juego con el teléfono, tenías una palabra, te ponías el teléfono aquí, había una palabra, Ujú, claramente en francés, y ujú, todos los demás te daban pistas para que tú adivinaras la palabra, ¿no? Entonces yo no podía dar ninguna pista porque no conocía ninguna palabra en francés, ni siquiera sabía pues cómo hacer para adivinar, ¿no? Entonces en un momento me pasan el teléfono a mí y me dicen, te toca. Y yo, sí, pero no sí, puedo. ujú, Cuando dije no puedo, me di cuenta de que toda esa frustración que estaba en mí empezó a salir en forma de llanto. Yo ni siquiera lo tenía planeado. Yo me puse a llorar porque estaba tan frustrada de no poder participar en ese juego con ellos que me dio una vergüenza que me vieran llorando, porque yo dije, o sea, yo no vine aquí a llorar, o sea, ¿de dónde me están saliendo estas lágrimas? Me ujú. paré de la mesa, me salí del restaurante y en eso el jefe viene detrás de mí y me dice, no te frustres, no te frustres porque este proceso que estás viviendo, el día de mañana lo vas a recordar y te vas a cagar de risa, te vas a morir de risa. En este momento para mí, esas palabras, la verdad, no me resonaron. O sea, era como que tú cállate, ¿no? Tú no sabes lo que yo estoy viviendo aquí en mi frustración, no estoy ganando dinero, no Claro. hablo idioma, no puedo jugar, no puedo hacer nada. Ujú, Em, pero sí, hoy que retomo esa historia, ¿no? Esa anécdota, digo... Wow, qué poderoso fue vivir en esta casa. 3 meses estuve ahí con ellos. Digo, nunca gané dinero, pero lo que gané creo que no tiene precio. O sea, de la ujú. experiencia, que me hablaran todos los días en un idioma que no era el mío, ¿no? Y de que poquito a poco yo me iba dando cuenta de que decía, esta palabra, ya me la sé. Esta palabra, esta expresión, ya sé lo que quiere decir, ¿no? Y de que yo poquito a poco perdía la pena y empezaba como a imitarlos, ¿no? Empezaba a imitarlos. Por eso cuando digo, cuando hablan de mi acento, yo creo que mi acento, digo, no es perfecto, ¿no? Es muy similar al de ellos porque yo escuchaba mucho y veía cómo movían la boca, la boquita al hablar, Ujú. cómo hacían los... Y yo también lo intentaba hacer, ¿no? Y cada vez que aprendía una palabra nueva o algo que llamaba mi atención, intentaba repetirla o usarla en alguna frase. Esa era mi manera de integrar el idioma, ¿no? Por Ujú. ejemplo, me acuerdo mucho que escuchaba que decían, c'est pas grave, c'est pas grave. Y yo decía, pero en español no es grave. Pero no es grave, ¿qué, no? Y luego me daba cuenta de que el contexto en el que lo decían era como que no importa, no es importante. Entonces yo Sí, también decía, cuando quiera yo utilizarla, ya sé cómo utilizarla, ¿no? claro, Y así, sí. o sea, así fue el proceso de empezar, ¿no? A aprender el idioma. Ujú. Oye, pues fíjate que justo así fue un poco también como yo aprendí el francés y este miedo, pero es justo esto lo que le da mucho miedo a las personas, enfrentarse como esto que tú decías del Ay, no qué puedo. bueno. O sea, el no poder hay una Dame. cosa que está siempre en la cabeza, ¿no? De las personas, este miedo a fallar y además creo, no sé, como la cultura latina, a veces somos mucho de reírnos, de burlarnos, ¿no? Y eso Mm, también como nos da miedo que la otra o el otro se vaya a burlar de nuestro acento. A mí, por ejemplo, nunca me ha pasado afortunadamente que aquí las personas de Quebec se burlen de mi acento, ¿no? O sea, ya cuando hago amigas, amigos muy cercanos, ya quebecuas, pues sí, sí hay a veces bromas y risas, ¿no? Pero ya en un ambiente como muy de confianza. Pero así que cuando yo intentaba ir a comprar algo, la verdad es que nunca me ha pasado. Al contrario, como que siempre aquí he sentido que las personas intentan ayudarte para entender qué estás tratando de decir, pero siempre como muy respetuosos, ¿no? Entonces, también algo que noto en ti, pues, fue esta inmersión total a la cultura con personas que lo hablaban, en donde, pues, no tuviste como otra opción que aprenderlo, ¿no? A la hora de escucharlo, hablarlo, lo que dices de los movimientos de los labios, la boca también es súper importante. Y es algo que a veces yo les digo a las personas con las que trabajo como que no es que no les recomiende hacer grupos, ¿no? De latinas, latinos y así, o sea, porque eso ayuda mucho también a tu integración, pero a veces nos quedamos todo el tiempo ahí. Yo algo que he notado, por ejemplo, con las gentes con las personas que trabajo, que no tienen aquí 7, 8 años y que no hablan el idioma, cuando exploro un poco más, la persona trabaja.
en una cultura latina. Todo el mundo habla español en el trabajo. Luego regresan a la casa, no salen y entonces hacen llamadas a su familia de México o del país latino en español. Y con las personas con las que viven hablan español. Entonces, nunca hay una necesidad real de hablar como el idioma y cuando llegan a salir son cosas muy concretas que ya aprendieron, a lo mejor algunas frases, nombres de cosas para comprar en el súper. Entonces, no hay como una necesidad y esto creo que puede dificultar mucho también tanto la integración como el aprendizaje del idioma, ¿no? Entonces, creo que ahí, en tu caso, ¿no? Y un poco lo que me tocó también a vivir a mí es la integración real cuando ya estás en ese punto en donde no tienes otra opción que intentar hablar y expresarte como puedas. Yo me acuerdo mucho, igual que las primeras veces que no hablaba, me perdí una vez en el bus, ¿no? Tomé por distraída, o sea, tenía que tomar 836 y pasó el 36 y me subí. ¿No? Y ya estando arriba me doy cuenta que es express, no hacía paradas y yo dije, ahí está, ¿dónde me va a llevar, no? Pues como pude, o sea, me acerqué a la conductora y como pude con señas le expliqué un poco que me había equivocado, súper buena onda, me dijo que se iba a detener y pasó otro autobús, me dijo, en ese te tienes que subir, le explicó a la conductora a la otra y ya me subí y todo, ¿no? Pero ahí es cuando realmente dices, ok, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas acerca de esta opinión que tengo yo de que no es que no sea una sugerencia no juntarte con grupos, porque creo que es importante, ¿no? Es seguir compartiendo con tu cultura, pero de no quedarse todo el tiempo en estos grupos. ¿Tú has tomado esta percepción también o crees que no necesariamente tendría que ser así? Yo lo llamaría no vivir el idioma. Mm, ujú, Siento que, y cuando hablo de no vivir el idioma, es no vivir la cultura tampoco, porque no se trata solamente de no buscar una conexión con la gente con la que nos sentimos conectados, ¿no? Porque si ujú, hablamos de ello, pues yo tengo amigos, mis mejores amigos aquí en Quebec son obviamente mexicanos, latinos, ¿no? Mi círculo de amigos que hablan español, pues siempre va a ser como que esa burbuja en la que uno se va a sentir como cobijado, ¿no? Como comprendido, porque al final de cuentas te digo, cuando te hablaba del acento, ¿no? Tenemos un origen, tenemos una historia y tampoco voy a decir, oye, hablo francés y bye, no, no quiero, claro, no, ¿no? Sin embargo, el hecho de no vivir el idioma se refiere o me refiero a huir de él, ¿no? ujú, Porque yo creo que tener un círculo de alguien que habla tu misma lengua, es completamente recomendado, ¿no? Porque te digo, o sea, ahí es donde tenemos este hogar para los que vivimos lejos de casa, ¿no? Pero ujú, usar ese círculo como un pretexto para no vivir el idioma, para no buscar esa pertenencia al lugar que te está prácticamente acogiendo. Creo que ese es ujú, el error que cometemos muchos, ¿no? Y mis alumnos también, muchos de ellos pues me comentan, ¿no? Pues sí, trabajo en español, mi familia habla español, mis amigos hablan español y buscan, ¿no? Pues mis clases, por ejemplo, para practicar el francés. Sin embargo, yo creo que una persona que no se da la oportunidad de vivir el idioma es una persona que se va a quedar con los conocimientos de base y la mejor manera de soltarse, la mejor manera de perder el miedo es ese pasito, ¿no? Ese escalón de decir, vamos, con lo que tengo, con lo que pueda, ¿no? Con lo que ya aprendí en mi clase de francés o con lo que ya aprendí escuchando en la calle o en la familia del esposo, para quienes, por ejemplo, tengan parejas francófonas, ¿no? Con eso. Porque si ujú, uno está esperando, si uno se queda a esperar a que, no, pues yo cuando termine la francización, ¿no? Los ujú, cursos de francés de aquí de Quebec, no, yo cuando termine mi curso de francés ya voy a soltarme, no, yo cuando te vas claro, a pasar claro. la vida postergando ese momento, ¿no? Y ese momento nunca va a llegar porque el hecho de que llegue tiene que ser conducido por ti, ¿no? Tienes que ser tú la persona que diga, estoy aquí y me estoy muriendo de miedo de entrar a pedir un pan de esta panadería. Se me antoja ese pan con toda la vida, pero me da una vergüenza pedirlo porque no sé pedirlo. Hazlo, Ujú, hazlo.
te pueden corregir, te pueden no corregir, pero todo es para un aprendizaje mayor y para una inmersión y para que en un futuro te pase pues así como me pasó a mí, ¿no? Que yo me sentía bien frustrada y que después ya digo, pues ya, vámonos, ¿no? Entonces sí. Sí, 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 a aventarse, ¿no? Y estaría bueno a lo mejor que si tenemos estos grupos, ¿no? De amigos de la cultura, como impulsarnos entre nosotros a perder el miedo, ¿no? A aventarnos, como a hacer cosas porque justo cuando vences como esa barrera del miedo, no esa pared, lo puedes ver de una manera diferente cuando te das cuenta de que, ah, no pasó nada, o sea, no se burlaron de mí, al final conseguí lo que quería. Ahorita que decías del pan, me acordé la primera vez que pude entrar a una tienda de helados, ¿no? A comprarme un helado y fui la más feliz del mundo, ¿no? Y que en ese momento para mí era lo más complicado, ¿no? Decir, quiero un helado, ¿no? De vainilla cubierto de chocolate, era como, o sea, practiqué tanto, ¿no? El enunciado antes de entrar, ¿no? Al final entré, lo pedí, probablemente lo hice muy mal, ¿no? En el sentido de que no era lo que yo había planeado en mi cabeza, pero conseguí mi helado. O sea, la persona sin problema me dio mi helado, pagué y todo, yo era la más feliz, ¿no? Y después de eso, pues vas dando cuenta de que al final logras comunicarte y es eso, es ir perfeccionando, porque ya cuando interactúas con otras personas también a mí me gusta mucho que me hagan como observaciones, cuando estoy con la conversación que me hagan correcciones, porque eso me ha ayudado mucho, ¿no? También a seguir avanzando. Igual yo cuando llegué no tuve la oportunidad de entrar a la francización. Entonces busqué como una profesora, un profesor particular, ¿no? Y empecé a hacer voluntariados. Creo que eso me ayudó mucho, o sea, el hacer como voluntariados con la gente de aquí. Me acuerdo, ¿no? Otra anécdota que en su momento me dio mucha pena porque era un voluntariado en una cocina comunitaria. Entonces yo dije, ay, ¿qué tanto pueden conversar en una cocina comunitaria, no? O sea, pues pica las zanahorias, ¿no? La cebolla y mientras pues voy escuchando cosas, ¿no? Pero en una de esas, la jefa de la cocina me dice que si puedo lavar los trastes, pero entonces yo entendí que los lavara en la lavavajillas, ¿no? Y era una máquina muy grande. Y entonces me pregunta que si sabía hacerlo, yo le dije no, porque pues en mi casa no tenía como una máquina tan grande, entonces yo le dije que no sabía hacerlo. Entonces ella se sorprende mucho y me dice, no te preocupes, te voy a enseñar. Entonces vamos, ¿no? Como al lavabo, al fregadero, y me empieza a enseñar a lavar los trastes, ¿no? Y me dice, agarra el jabón con la esponja, o sea, me empezó a enseñar a lavar mi plato, ¿no? Y yo dije, no puede ser, ¿no? Entonces entendí que lo que ella me estaba pidiendo era que lavara la becel, ¿no? No en la máquina, realmente. Entonces pero ya me dio tanta pena que ya ni siquiera, o sea, ni siquiera tenía en ese momento los elementos de francés para decirle que no había entendido, o sea, ya nada más me quedé callada y como continué con mi clase de cómo lavar los trastes en francés, ¿no? Pero al final, después de eso, ese voluntariado lo hice varios meses y aprendí muchísimo, o sea, esa fue una primera lección, hacer la diferencia, ¿no? En ese, como en esa indicación que me dio y así pequeñas cositas, entonces, aquí, no sé, tú estás en Montreal, si no me equivoco. Sí. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no sé cómo es allá, pero aquí hay mucha disposición de los organismos, sobre todo para hacer voluntariados. Entonces, yo algo que siempre les digo a las personas es intenten hacer voluntariado. Yo sé que puede dar pena, no miedo, como de ir, pero aventarse, o sea, la gente es muy abierta. Yo no sé si en Montreal, por ejemplo, como es una ciudad más grande, cambia un poco como esta percepción de la cultura, pero aquí yo creo que Quebec es una cultura muy abierta a recibir a las personas que vienen de fuera y sobre todo muy agradecida con las personas que intentan hablar el francés. Esa es como la percepción que yo he tenido hasta ahora de aquí. Ujú. Sí, el hecho del voluntariado es una excelente opción, es una excelente idea que yo también la comparto contigo y se la comparto a mis estudiantes. Yo soy voluntaria, yo hago voluntariados aquí en Montreal y me ayuda muchísimo porque, como te comentaba, ¿no? Yo aprendí el francés en Francia, entonces mi marido es francés. Entonces, el hecho de poder convivir con gente, digo, nata de aquí o tal vez que vienen de otras partes, pero que hablan el francés de aquí me ha ayudado muchísimo a esta integración cultural, porque las expresiones, la riqueza del vocabulario también de Quebec, ¿no? Que es diferente en lo que respecta a Francia, eso también es como que esa parte de decir, ah, ok, perfecto, ya comprendo mejor esta expresión, eh, haces amistades también, que fuera de estos círculos, vamos a regresar a lo mismo, ¿no? A los círculos de los que estamos acostumbrados, empezamos a darnos cuenta de que
esa es la verdadera pertenencia, ¿no? La verdadera inmersión, el poder entablar una plática con alguien que tú decías en algún momento, y en qué momento me voy a encontrar hablando de, no sé, de cualquier cosa, ¿no? En francés con una persona de aquí, ¿no? Entonces, Ujú. bien bonito hacer voluntariado, es bien bonito y si tienen la oportunidad, háganlo. Sí. Sí, 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 creo que sí, es como también una muy buena opción. Y tú, por ejemplo, con tus alumnas y alumnos que has tenido, ¿cuáles son cuáles han sido como los retos más grandes que crees tú que ellos se han enfrentado? O sea, ¿tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la cultura a la que se enfrentan, o tiene que ver con como, a lo mejor con las situaciones escolarizadas de cómo aprendimos igual el español, no sé, y ahora el francés? O sea, tú lo que has visto en tus estudiantes, has visto en tus estudiantes, ¿cuáles dirías que son como estas pequeñas o grandes dificultades, no sé, a las que se enfrentan más comúnmente? Una de las, yo digo que siempre, en mi primera clase de francés, cuando empiezo con alumnos desde cero, esos alumnos que acaban de llegar o que están buscando, ¿no? Pues empezar a conocer las bases del idioma, siempre les pregunto eso a ellos, ¿no? A ver, díganme ustedes, yo ya sé la respuesta de todos, porque todos, absolutamente todos responden lo mismo, ¿no? Pero quiero que ellos igual, pues hagan este ejercicio, ¿no? Y Muy siempre les grande, digo, sí. a ver, Ujú. ¿cuál es tu mayor temor al momento de saber que estás empezando tu camino con el idioma francés? Tu mayor temor, todos son lo mismo. La pronunciación, todos, todos. El miedo a la vergüenza, ¿no? El miedo a que se burlen, el miedo a decir otra palabra, porque lo han visto creo que en Reels, ¿no? Que te dicen es que si no pronuncias así, te van a entender así y se van a reír de ti, ¿no? Em, Ese es uno de los mayores miedos. Y creo que después de eso podría estar el hecho de el miedo a no sentirse parte de. Y el no sentirse parte de es también un proceso cultural que tenemos nosotros sembrado desde que nacimos, sobre todo por el lugar geográficamente en el que vinimos, del que vinimos, ¿no? Me refiero a el hecho de que América Latina, los latinoamericanos, tenemos una tendencia histórica y cultural a sentirnos más chiquitos frente a Ujú. las grandes culturas, ¿no? Porque así nos las han pintado, oh no, Francia, Europa, el viejo continente. Entonces, creo que nos han pintado esta idea de, es que tú eres más chiquito que ellos. Y Ujú. tú que te vas a vivir ahí donde están ellos, que hablan pues esos idiomas tan bonitos, ¿no? Tan sonoros. Ese hacerse chiquito frente a lo desconocido nos hace conservar este temor y este miedo y esta, ¿cómo se dice? Como esta fermeture, como esta, Como eso, rigidez, ¿no? Un poco. y de estar cerrados, ¿no? Y Ujú. decir, es que no voy a salir de mi bolita porque se- me da miedo, Ujú. soy menos tal vez, ¿no? Entonces, Ujú. no quiero decir que sean todos los casos, ¿eh? No, Porque tal vez me van a comentar, es que no es cierto, no, no quiero decir que sean todos los casos, pero sí es algo que podríamos tal vez ponerlo en esta lista de cosas, ¿no? Que nos impiden avanzar con el idioma. Y creo que también otra de las situaciones que no nos permiten avanzar con el idioma es estudiar el idioma pero limitarse únicamente a lo que tengo en mis clases y en mis libros. O ujú. sea, como subestimar este hecho de, oye, tienes que estar en contacto con el idioma todos los días, vivas o no en Ujú. Francia o en Quebec, buscar la manera de estar en contacto con él. Oye, media hora más, vete una serie, ponle subtítulos en francés, escúchela en Ujú. español, pero ponle subtítulos en francés, ¿no? Claro. Buscar ese contacto cotidiano porque nada llega por obra de magia, ¿no? Y todo requiere de un esfuerzo. Aprender un idioma requiere de un esfuerzo. Aprender una nueva habilidad, sea la que sea, tocar guitarra, piano, aprender a cocinar, Sí. requiere de esfuerzo. Entonces, algo que sucede con esta generación virtual, esta generación de la tecnología, digo, yo soy parte de ella, ¿no? Algo que sucede con nosotros es
vemos todo y creemos que todo es fácil. Y queremos que todo sea fácil, porque eso es lo que nos venden las redes Inmediato. sociales. Ujú, Claro, vas a aprender francés en un mes, en 3 meses, sí. Cuando llegan los 3 meses y te das cuenta de que no has aprendido todavía lo que te hayan prometido, te frustras porque dices, oye, ¿por qué? ¿Qué está mal conmigo, no? ujú, O otra de las cuestiones que no nos dejan avanzar es esta tendencia horrorosa, horrible que tenemos de compararnos con los demás. ujú. Sí, sí, Ay, sí. no, es que yo aprendí francés en 6 meses, ya tenía el nivel C1, ¿no? Y tú lo escuchas y dices, yo todavía estoy en el nivel A1, el nivel básico, ¿no? Entonces, comparar nuestros procesos con los de los demás es horroroso. Ujú, Horroroso porque, oye, no todos tenemos la misma historia de vida, no sí. todos hemos tenido las mismas oportunidades, no todos tenemos tal vez el mismo desarrollo o la misma forma de aprender, ¿no? Cada quien tiene una forma diferente. Ujú. Y creo que eso es lo más importante, las barreras, ¿no? Lo que nos impide seguir avanzando con, bueno, yo hablo del francés, pero lo podemos aplicar a cualquier ámbito, ¿no? A cualquier ámbito que no sea idiomas. No sé. Sí, es cierto, ¿eh? Ahorita que varias que decías, o sea, sí, me sentí identificada totalmente también en mi proceso de aprendizaje de francés y pude identificar también a varias personas, ¿no? Que me han comentado justo todos estos miedos, o sea, esta vergüenza, el miedo a que se burlen, ¿no? Yo, por ejemplo, igual era un gran miedo cuando empecé a trabajar como intervenante psicosocial en francés, o sea, yo decía, no, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué tal que la persona me está contando algo mientras llora en francés y yo, pues, si ya cuando estás llorando es difícil comprar una persona, o sea, me daba un terror o que la persona no me entendiera si yo le daba como alguna recomendación y, o sea, me daba un miedo hasta la fecha, nunca ha pasado. Y yo al principio le decía mucho a las personas cuando empecé como, oye, si no hay algo que no, que yo no digo de manera correcta, puedes decirme, lo voy a tratar de decir de otra manera, ¿no? Y todos, no, no te preocupes, está bien. O sea, nunca hubo como ningún problema hasta ahora. Entonces sí, justo es como ir descubriendo que muchos de esos miedos están más en tu cabeza, están más en uno, ¿no? Y que no nos permiten como realmente, cuando yo me di cuenta que no pasaba nada y que la gente me entendía bien y que yo los entendía también, ¿no? Fui como soltando ese miedo y todo fluyó mucho más como claro también en mi cabeza a la hora de estar con las personas. Esto que decías igual del miedo cultural que tenemos es súper cierto, o sea, sí tenemos introyectada mucho o introyectado mucho esta como disminución un poco de nuestro valor como cultura, entonces creo que también ahí es importante trabajar de manera personal, ¿no? Muy fuerte en el hecho de valorizar mucho la cultura, ¿no? Y justo es como una contradicción porque a veces muchas personas también en este duelo migratorio que vivimos, también pasa mucho de esta culpabilidad a creer que se está perdiendo la cultura, ¿no? Nuestra identidad. Entonces, hay personas que pueden sentir que al estar aprendiendo un nuevo idioma, están como traicionando, ¿no? A su país o a su cultura. Y yo siempre como hablo mucho justo de integrar, de la integración, ¿no? Entonces, no es que yo voy a perder mi cultura, ¿no? Más bien voy a ganar cosas que van a enriquecerme, ¿no? Y como mexicana en mi caso, ¿no? Y mi identidad se va a enriquecer con las cosas que yo puedo aprender aquí, pero no dejo de ser mexicana y pues no dejo tampoco de identificarme, ¿no? Con todo lo que eso representa en mi cultura. Entonces, hay también como un trabajo personal y que yo lo he visto de verdad mucho en este impacto que decías de integrarse, ¿no? De realmente poder conocer la cultura a través del idioma. Yo creo que es una de las principales, de las como fuentes principales para conocer una cultura es la lengua, ¿no? El hablar el idioma, lo decías hace rato, cuando logras entender las expresiones, incluso los chistes, ¿no? O sea, cuando ya, yo ahora que en mi trabajo alguien hace un chiste y lo entiendo, es como, ok, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con modismos o expresiones muy de aquí, como que ya digo, ok, ¿no? Este sentido de pertenencia también y que en las personas que migramos, pues siempre va a estar dividido el sentido de pertenencia a nuestra cultura, a nuestro país, pero también es importante sentirnos de aquí, ¿no? Porque ahorita, como decías, o sea, no me siento parte es importante integrarnos. Yo hice en mi podcast también hace unos meses una entrevista a algunas personas quebecuas y justo lo que las personas me decían, yo preguntaba como, hacía tres, cuatro preguntas, como, ¿por qué?
¿Qué significa para ti vivir en una cultura tan multicultural, en un país, una ciudad tan multicultural? ¿No? Pues a todos contestaron que estaba súper bien, que les encantaba, porque podían como tener muchas culturas sin necesidad de moverse tanto y conocer, ¿no? Y luego les preguntaba, otra de las preguntas era, ¿qué le podrías tú pedir a las personas que hacen la migración aquí? Si pudieras pedirles tres cosas, ¿qué les pedirías? Y mucho lo que ellos decían era justo como intentar aprender el idioma y muchos mencionaban como no nos interesa que lo hables perfecto, ¿no? O sea, ni que seas como C, ¿no? Un nivel muy alto, sino que logres comunicar algunas cosas, que conozcas la cultura de Quebec, porque para nosotros es muy importante nuestra cultura francófona, ¿no? Es muy, muy importante. Y ellos decían que nos deje, o sea, a mí me llamó la atención porque yo esperaba un poco que dijera que se integren, pero ellos decían que nos dejen integrarnos. Y entonces me llamó mucho la atención porque decía, ¿por qué piensas tú que ellos no te, las personas migrantes no te dejan integrarse a su cultura? Decían, es que siempre están como en sus círculos y nosotros sentimos como que son muy cerrados, como que se quedan ahí. Y me llama mucho la atención porque cuando yo voy con las personas inmigrantes, hay este mismo discurso a la inversa, ¿no? Como que no, es que los quebecos son muy cerrados, no te dejan entrar, ¿no? Entonces es como, ok, de los dos lados hay la misma percepción. ¿Qué está pasando? Yo creo que es un fenómeno que aplica en todas las culturas, ¿no? O sea, Ujú, y no nos damos cuenta porque estamos en nuestra burbuja. ujú, Pero te digo, ¿no? Mi marido es francés, entonces él tiene su círculo francés, sus amigos ujú, franceses que viven aquí, ¿no? Yo tengo mis amigos latinos, mexicanos, colombianos. Y el otro día, justamente hace un par de semanas, veníamos hablando, ¿no? De cuántos amigos quebequenses tenemos, ¿no? Y vamos a hacer la cuenta. No, o sea, no pudimos llenar los 10 dedos de la mano, ¿no? Porque ujú. es igual, es curioso, ¿no? Porque justamente eso, decimos, no, es que no nos dejan entrar a su círculo. Los franceses dicen lo mismo, hablan el mismo idioma que los quebequenses, ¿eh? Sí, Pero se dicen lo mismo. Entonces yo creo que esta, se me va la palabra, como fermeture, como este rezago, no sé cómo decirlo, como yo este también estoy buscando. como está cerrado, este encierro en su Ujú, propio círculo, ¿no? Ocasiona que todos creamos que los otros son cerrados. Al final de sí, cuentas, todos estamos haciendo el mismo comportamiento, ¿no? Estamos sí, repitiendo ese comportamiento que es, pues, proteger en donde me siento seguro, ¿no? En donde me siento sí. Lo que libre. creemos que nos queda de nuestra cultura, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Entonces, abrirnos un poquito va a permitir también que entre otras personas. Yo, por ejemplo, fíjate que sí tengo amigas latinas también, de mis amigas más cercanas son latinas, pero tengo muchas amigas quebecas. Y a mí, o sea, para mí ha sido muy curioso porque yo en México era muy cerrada socialmente, o sea, muy, muy cerrada. Y aquí no siento que haya yo cambiado mucho, pero tal vez sí, porque ahora tengo más amigas y amigos, ¿no? Pero lo que sí noto, por ejemplo, cuando estoy con mis amigas quebecuas, que sí tengo muchas y muchos amigos quebecuas, me canso muchísimo. O sea, cuando estamos interactuando, porque son, o sea, como que los ambientes son diferentes, ¿no? Con mis amigas latinas es como vamos a bailar, ¿no? Y es así, ¿no? Como vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar mucho. Y con mis amigas quebecuas es más como vamos al chalet, vamos al spa, ¿no? Y entonces para mí cuando vamos a hacer un viaje al chalet, es un fin de semana, híjole, yo sé que voy a terminar súper cansada. A pesar de que es un viaje para ir a descansar, o sea, mentalmente el hecho de estar todo el fin de semana interactuando con otras cuatro mujeres que hablan francés todo el tiempo y además muy rápido y demás, me cansa muchísimo. Entonces también, no sé si por ahí, porque lo hablaba igual yo con una amiga hace tiempo y decía es que a mí también me pasaba, o sea, en un tiempo que tenía amigas así muy cercanas quebecuas, o sea, yo me empecé a alejar porque era muy cansado para mí, o sea, como estar en todo ese tiempo interactuando en ese idioma. Y me quedé pensando, dije, a lo mejor eso también le pasa a muchas personas, ¿no? Que puedan sentir que es muy cansado realmente estar no sé si también depende de la edad, por ejemplo, tú ves una diferencia en tus estudiantes. Yo aprendí el francés a los 40 años, ¿no? A cuando alguien lo aprende más joven, ¿no? Que puede adquirir mucho más vocabulario más rápido. Yo aún tengo a veces que buscar mucho como las palabras, ¿no? No sé también, como decías, hay varios factores, ¿no? Ahí que pueden impactar. Ujú. No, cada quien tiene una historia de vida, una circunstancia diferente, sí, o sea, cada quien trae su propio
su propio mundo, ¿no? Y claro, cada quien es diferente. En lo que respecto a lo que estás comentándome de que te sientes cansada de repente, ¿no? Porque sabes que vas a estar en un ambiente en el que se va a hablar francés todo el tiempo. em, es algo que es completamente normal, o sea, es completamente normal, ya que, bueno, pues en tu caso, ¿no? Tu primer idioma es el español, así como el mío, pero el hecho de que ya tú ya pasaste la barrera, ¿no? De no comprender, comprendo y ahora pues convivo, ¿no? Vivo una vida en francés, ¿no? Ujú. Em, pero también está el hecho de que además de comprender el idioma y además de que comprendamos los chistes y todas las referencias que tú quieras, el... a ver, cómo explicarlo de manera sencilla? El ambiente cultural es completamente diferente. Mm, Una reunión de amigos mexicanos y una reunión de amigos francófonos tienen como temas de conversación temas completamente diferentes. sí. Yo amo, quiero muchísimo a mis amigos franceses, francófonos, pero llega un punto en el que digo, esta conversación para mí ya no tiene sentido. Algo que no me interesa realmente saber. Mm, ¿Me explico? ujú, Porque en su cultura hay una tendencia a respetar mucho la vida privada de los demás. ujú, Entonces, nuestras conversaciones se limitan a problemas del trabajo, no sé, temas sociales, algún proyecto que estés haciendo en tu casa, renovaciones, viajes, y siempre se va a mantener en esta línea. En cambio, ujú. el mexicano, en cambio, el latino, No. oye, no, estoy cansado, estoy triste porque me pasó esto en la casa, platica, somos psicólogos, Ujú, somos psicólogos. Entonces, yo creo que por eso me refiero al ambiente cultural, ¿no? Porque el ujú. espacio cultural en el que estamos es un espacio en el que, pues claro, nosotros nos permitimos, somos más invasivos. Sí. Somos, el mexicano es invasivo. Yo he conocido a Sí. gente que de repente sí me digo, ¿no? O sea, yo tengo mis amistades, ¿no? Pero de repente he conocido a gente en una fiesta que me encuentro escuchando la historia de su vida y nos Ujú. vamos de conocer. Sí, sí es cierto. Sí. Entonces, son esas diferencias de espacio cultural y de historia, ¿no? También familiar que tenemos y los valores que hemos aprendido. Que no quiere decir que sean mejores o peores, son No, son simplemente diferentes nada más, diferentes. sí. Sí, sí es cierto, ¿eh? Porque yo, o sea, cuando interactúo así con mis amigas quebecuas, tiendo más a fijarme qué voy a decir también, independientemente del francés, o sea, si es adecuado o no es adecuado. O sea, cada vez lo hago menos, pero sí hay como que tener más cuidado en cosas, ¿no? Que para nosotros es más como por ejemplo, un ejemplo que daba otra vez a una amiga, o sea, para nosotros es muy común y lo pensamos y que no quiere decir que esté bien hecho o esté mal hecho de una u otra forma, pero al final, pues, ¿no? Para nosotros es muy común identificar a alguien físicamente, por su físico. Como que no lo tomamos a mal, como, ah, viste esa persona, dependiendo de su físico. Pero aquí eso no está bien visto, o sea, no puedes referirte a alguien a través de su físico, ¿no? Esas características. Entonces, esas pequeñas sutilidades a veces, pues sí, implican más esfuerzo, como poner atención, ¿no? Como dices las cosas, como no, pero pues al final son dos formas diferentes y creo que eso es lo que podríamos como intentar disfrutar, ¿no? Aprender otra forma diferente de vivir, ¿no? Solamente como explorar, decir, ah, qué interesante, se vive de una manera diferente esta situación, ¿no? Ujú. Yo lo disfruto muchísimo, te digo, cuando sé que me voy a reunir con amigos francófonos, yo ya estoy preparada porque ya sé cuál va a ser el ambiente, cómo va a ser el ambiente, a qué hora va a terminar el ambiente, porque también hay una hora Sí, límite para que termine todo, ¿no? sí. Entonces, es este disfrute de lo diferente, ¿no? De que no Ujú, tiene que ser completamente como nosotros, que ujú, podemos disfrutar a nuestra manera, con nuestros amigos, de nuestra propia cultura, de nuestro propio idioma, pero el hecho de que se nos permita, regresando a lo mismo, ¿no? De que el idioma nos permita disfrutar de esto, para mí me hace ser una persona súper agradecida. Yo agradezco infinitamente esos momentos que paso con gente
en mi vida hubiese yo tenido una amistad, ¿no? Lo que me ha permitido, pues, en este caso, pues, la integración del idioma, ¿no? En mi vida. Claro, sí, definitivamente. Y que además creo que aquí Quebec nos permite eso, como independientemente, más allá de las personas quebecuas, hay muchas otras culturas que el idioma te puede permitir acercarte, ¿no? O sea, conocido de muchas culturas porque ya a partir del idioma que compartimos aquí, pues ya empiezas a interactuar, ¿no? Claro. Y, Tienes y amigos sí, de no. iraníes, de otros países que hablan otros idiomas, pero que a ustedes no nos queda de otra porque no hablo los idiomas de esos países, ¿no? En francés. En francés. Sí. Sí, sí, la verdad es que yo también eso es como algo que digo, ah, qué enriquecedor para mí, en mi identidad, en mi personalidad, todo esto que estoy conociendo ahora, ¿no? Y otra cosa también importante que mencionaste fue las comparaciones, eso las he visto y afectan mucho a las personas en su salud mental porque siempre hay es que la otra o el otro lo está logrando y yo no porque algo está mal en mí, ¿no? Y es súper cierto, o sea, los contextos son bien diferentes, las maneras, la edad en la que aprendes en un idioma, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en mí y en otras personas con las que trabajo, que después de 2 años, me tocó una vez una chica, teníamos 2 años las dos aquí, la conocí en una reunión mexicana también, que hablaba igual el francés, o sea, yo la escuchaba hablar y decía, no inventes, parece que tiene como 10 años aquí, o sea, súper bien, fluido, yo tenía también 2 años y en ese momento a mí me costaba más interactuar, yo la veía platicando con otras personas quebecuas. Y entonces yo me empecé a sentir muy frustrada. Dije, no puede ser, o sea, no puede ser que ella esté tan avanzada y tenemos el mismo tiempo. Entonces yo me empecé como esta autocrítica muy fuerte contra mí, ¿no? De decir, y ya después pasó la reunión, yo seguía con eso en mi cabeza muy incómoda, enojada conmigo porque mi francés, empecé a interactuar menos en la reunión porque me daba pena ya, ¿no? Que me compararan con ella, que yo era la única que me comparaba, ¿no? Y en algún momento empezamos a platicar ella y yo, y entonces me empieza a contar, ¿no? Que sí, que efectivamente también llegó hace 2 años, pero ella llegó a como a una comunidad más chica, en donde solo hay quebecuas, no hay otras culturas, ella era como su familia y otra, a lo mejor las únicas familias de otros lugares, y entonces no tenía de otra que hablar todo el tiempo con ellos. Y ella estaba en la francización de tiempo completo. Entonces, todo el tiempo y además hacía voluntariado en las tardes. Entonces, cuando ella me empieza a hablar, dije, claro, no es lo mismo. O sea, yo no estoy en la francización, yo estudio francés 2 veces a la semana, ¿no? O sea, no interactúo con personas ahorita porque como no hablo mucho me da pena y entonces estaba yo en ese proceso de, me da miedo, no me da miedo. Y entonces ahí le bajé como a mi autocrítica, ¿no? Al estarme ya como autocastigando por no ser tan buena en el idioma como ella. Y es eso, o sea, transmitir que al final vemos una pequeña cosa, una pantalla de la persona, pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? De que esa persona esté hablando el idioma o que esté atrasada, porque también a veces me ha tocado interactuar con personas que ven a las personas con las que yo trabajo y hay como una crítica, ay, ¿cómo es posible que 8 o 10 años aquí no hable francés? ¿No? Pero entonces tú ves su contexto y dices, pues es que tiene que trabajar todo el tiempo, o sea, tiene 2, 3 trabajos, o sea, no tiene con quién interactuar, está como aislada o aislado, o sea, hay como muchos factores que no es porque no quiera, ¿no? Nada más como que, ay, no me dieron ganas de aprender, sino hay muchos Claro. factores. Entonces, eso importante, evitar las comparaciones siempre y tratar de entender los contextos, ¿no? Y el propio, sobre todo, ser como muy autocompasivas y autocompasivos. Ujú. Aprender a convivir consigo mismo y entender que la única competencia que uno tiene es consigo mismo. Es la Claro. única. Y Mariana, tú ya como para ir un poco terminando, cerrando, ¿cuáles serían como los casos que tú has visto? No sé si llamarlos casos de éxito o que tú has como visto, esto le funcionó súper bien a esta persona, que acabamos de ver justo que los contextos y cada experiencia es diferente, pero que tú hayas visto como algo que en las personas con las que has trabajado, que digas, ay, qué bonito, o sea, qué bonita experiencia tuvo, qué bueno que pasó como ya sea este puente que no podía atravesar este muro. ¿Tendrías como algunos casos así o algunas experiencias un poco que pudieras compartir para la gente que nos ve y que de repente ha pasado por todo esto que hemos mencionado a la hora de querer aprender el francés? Claro, pues no, son casos, sí, de éxito, como tú dices, ¿no? Ejemplos inspiradores Ándale, sí, inspiradores. Ujú. que yo creo que el hecho de la fórmula, no hay una fórmula mágica, ¿no? Como decía, pero lo que puedes integrar a ese trabajo diario, porque es un trabajo diario, es la paciencia. Aprender un idioma requiere de paciencia. O sea, aprender un idioma tiene que venir de la mano con el aprender a ser paciente, porque
las personas que buscan lo inmediato, cuando hablamos de aprender, aprender lleva consigo intrínseco un trabajo cognitivo. O sea, el cerebro tenemos que, y siempre les digo a mis alumnos, esto es como el gimnasio. Vas a empezar y te vas a dar cuenta de que te va a doler, porque hey, esto es muscular, ¿eh? Hay que darle fuerza al cerebro. Y el cerebro, para que mantenga esa fuerza, necesita constancia. Y esa Ujú, constancia lleva de la mano la paciencia. Y si tú no eres paciente, porque también, ¿no? Me gusta mucho compararlo con el gimnasio porque nos venden fórmulas mágicas para quedar, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Entonces, en un mes ya vas a estar muy fuerte y te das cuenta de que llega el mes y tus músculos, ¿dónde están? Oye, no están, pero ya están en desarrollo. Si sigues trabajando, ¿no? Si sigues poquito a poco, en 6 meses vas a empezar a ver resultados, en un año vas a ver ese cambio, en 2 años vas a sentirte ya otra persona, vas a sentirte más liviano, ¿no? Es exactamente lo mismo con un idioma, solo que con el entrenamiento cerebral. Porque em, a mí me ha pasado que obviamente tengo alumnos de todo, de toda índole, ¿no? De todos estratos sociales, de todo tipo, latinos, pero vamos a decir cada una historia diferente, ¿no? Y siento que los casos de éxito son simple y sencillamente esos que aprenden a desarrollar la paciencia. mm, ujú, Son esos casos en los que no porque estudiaste conmigo, mis cursos duran, mis niveles, ¿no? Duran 6 semanas. No porque estudiaste un curso de 6 semanas conmigo, ya vas a hablar el idioma a la perfección. ujú, Se trata de ser constante y se trata de ir integrando poco a poco lo que vas aprendiendo en tu clase y de irte allá afuera a ese monstruo que se le llama vida cotidiana y de integrarte a ella, ¿no? Porque no puedes esperanzarte de que un curso, y digo, lo digo porque yo soy maestra, me estoy saboteando a mí misma tal vez, ¿no? Pero no puedes, o sea, no puedes confiarle todo a un maestro, a un curso, a una fórmula de un mes, 3 meses, no existe. ujú, Sí, tienes que estudiar gramática, sí, pero sí, tienes que irte allá afuera y tienes que tropezarte y te tienes que sentir ridículo, sí, sí te tienes que sentir ridículo, porque creo que todos hemos pasado, todos los que hoy hablamos francés o u otros idiomas, tuvimos ese momento, lo vivimos, de sentirnos ridículos diciendo algo, que no nos entendieran, que nos corrigieran, pero gracias a ello podemos decir, ya entendí la diferencia entre esas fórmulas que no existen y la constancia, ¿no? ujú, Es por eso que sí tengo alumnos que me han seguido desde el principio hasta el final y veo la diferencia. O sea, uno ve ese avance, y que aplican en su vida cotidiana, ¿no? El estar en clases, el tener ese acompañamiento, pero también el buscar ellos mismos esa exposición cotidiana a un idioma, ¿no? A lo que están aprendiendo. Entonces, yo creo que eso es lo que hace el éxito y me haces pensar en varias de mis alumnas, alumnos que he tenido, ¿no? Que me han escrito después de tomar un curso conmigo durante 6, 7, 8 meses y que me dicen, oye, Mariana, pasé mi examen o ujú. logré mi residencia. Entonces, No, es ese trabajo en equipo también, ¿no? Y decir, ¿ves? O sea, no fui yo solamente, o sea, fuiste tú, tu constancia, tu interés. Y para cerrar, pues simplemente, ¿no? Es normal que de repente digamos, voy a aprender, tomo un curso, siento que no aprendí y lo dejo, ¿no? Va a mm, pasar, a muchos les pasa, muchísimos les pasa, pero la fórmula está en, oye, no pasa nada, vuelvo a retomar y ahora sí vamos de nuevo con esto y a darle, ¿no? ujú, Exponerse, exponerse, ser paciente y no claudicar, no rendirse en el camino, no, mm. es esa constancia, sí. No, efectivamente, la paciencia, porque como decía hace rato, ¿no? O sea, ahorita ya en la era de la tecnología y de la inmediatez de todo, sí nos gustaría a veces tener todo más rápido, pero pues también es algo que se va procesando. O sea, si pensamos en cuánto tiempo, ¿no? O sea, yo tengo a mi sobrinito de 3 4 años, ¿no? Que a pesar de que pues está aprendiendo su idioma, le cuesta todavía mucho trabajo, ¿no? Elaborar ciertos enunciados.
pues es lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, va a ser todo un proceso de aprendizaje realmente para poder comunicarnos a lo mejor como una persona nativa, pues depende de muchos factores, ¿no? Y depende también de cuáles sean como tus objetivos, ¿no? Al aprender un idioma. Yo entiendo que hay mucha gente que sí dice, ay, no, yo ya no quisiera tener un acento, yo quiero comunicarme perfecto. Pero bueno, o sea, habría que ver también cuáles son como las expectativas, las necesidades de cada persona. Yo también les invitaría a ser muy pacientes, muy autocompasivos con ustedes mismos, a cuidar mucho de su salud mental, porque yo sí veo un impacto y una relación muy grande entre aprender un idioma, en el idioma en el que vives, porque como hace rato decías, Mariana, si no aprendes el idioma, va a ser muy difícil que logres una integración, ¿no? Porque te va a dar miedo salir a hacer actividades y hay muchas cosas que hacer aquí. O sea, a mí me llama también mucho la atención cuando la gente no sale mucho de sus casas y hay muchas actividades todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hay cosas que hacer, o sea, en Montreal ni se diga, ¿no? O sea, es como festival tras festival y cosas siempre que hacer de todos los gustos. Entonces, también un poco es como buscar cuáles son sus intereses, a dónde quieren ir, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Empezar a practicar poco a poco y seguir adelante, o sea, no rendirse realmente. Yo sé, o creo que sabemos que la situación a veces no es fácil, sobre todo con muchos procesos migratorios que hay que hacer, pero pues seguir adelante poco a poco, ponerse cada quien sus ritmos, sus objetivos y como decías, Mariana, no claudicar, ¿no? Yo creo que eso es como lo esencial poco a poco y a veces es importante hacer pausas, también está bien, ¿no? Hacer, pero no salirse como completamente del camino, ¿no? Exacto, sí, acabas de decir. Esa es la fórmula, no mágica, pero sí, ¿Mm? sí efectiva. Sí, sí, y diste varios como tips, ¿no? Varias recomendaciones, un poco de ver como justo las películas, las series, ¿no? En el idioma, en francés en este caso, con subtítulos en francés. Hemos hablado de convivir con las personas, ¿no? Con las personas de aquí, hacer alguna actividad. eh, a mí eso me funcionó mucho. Una vez me metí a un grupo de personas que hacen senderismo porque me gusta mucho y hice mi traducción en Google, así de, ay, no hablo francés, pero me gustaría hacer senderismo. Si me invitan un día, no tengo carro. Y recibí muchísimas invitaciones y hasta la fecha todavía guardo dos muy buenas amigas de esa situación. Entonces yo también digo, hazlo, o sea, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como me pasó a mí, que iba en el carro y no entendía nada de lo que hablaban y todas se dieron cuenta, pero fueron muy lindas como intentar explicarme las cosas. Y así justo fui aprendiendo más. Entonces busquen, aquí hay grupos de hacer de todo, ¿no? De muchas actividades, busquen grupos, vayan, hagan sus actividades. Dense el chance de equivocarse también, porque del error se aprende, ¿no? Y eso es como muy importante, a veces le tenemos miedo al error. Y bueno, Mariana, muchas gracias. La gente te puede contactar cómo, dónde te encuentran, cuáles son tus redes, ¿nos puedes compartir? Sí, claro, muchas gracias. Me encuentran en TikTok, Instagram, Facebook como @Mariana en francés, todo juntito, Mariana en francés. Ahí tienen mis enlaces también para contactarme si quieren o desean alguna formación, algún curso de francés. Ok, perfecto. Bueno, entonces, gente bonita, si tienen alguna duda, algún comentario, nos pueden dejar igual sus experiencias, compartir ustedes qué les sirvió para el aprendizaje del francés, para lidiar con esta parte emocional también del impacto que puede tener aprender otro idioma. Entonces, pues, los leemos en los comentarios y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Cuídense mucho. Bye. Toma de la garganta. Andamos igual, ando yo aquí. Ay, no. La transición de la temporada siempre. ¿Verdad? Ok, bueno. Ok.